universidad pública, como formadores y formadoras de pensamiento crítico y transformador, esta exposición hace visible lo que históricamente ha sido ocultado o han intentado ocultar. Esta exposición es en ese sentido un acto de amor a la mujer, que no se impone desde el aula, sino que emerge desde la experiencia vívida y compartida. Quiero reconocer profundamente a quienes han hecho posible este proyecto, que durante 4 años ha reunido bordados, historias y voces, con una convicción inquebrantable. Gracias por recordarnos que hay otras formas de decir, de narrar, de resistir, pero sobre todo de generar una transformación cultural. Gracias a las personas que han estado dispuestas a compartir sus experiencias de vida a través de los bordados, y que este espacio sea también un espejo que nos invite a realizar una introspección, a preguntarnos qué estamos haciendo, cada quien desde su lugar, para construir entornos más seguros, más solidarios, más humanos. Que esta exposición no sea un punto final, sino una semilla más en la construcción de una comunidad universitaria libre de violencias, basada en el respeto, en la escucha y en la sororidad activa. Les invito a recorrer esta exposición con el corazón abierto y con todos y cada uno de sus sentidos alertas, con el compromiso firme de que no basta con conmovernos o con darnos una palmada en la espalda. Necesitamos generar el cambio de manera personal en primera instancia y luego actuar en colectivo. Gracias por estar aquí, por acompañar, por bordar comunidad. Casa abierta al tiempo. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Yadira Zavala Osorio. Ella se tiene que retirar, como mencionábamos, tiene un compromiso de agenda. Con permiso. También mencionamos en este presidio la incorporación de la maestra Rocío Padilla Sauceda, titular de la oficina de Mujeres de esta unidad académica. Muchas gracias. Para dar continuidad a nuestro protocolo, ahora cedo la palabra a nuestro secretario de unidad, el maestro Salvador Ulises Islas Barajas. Muchas gracias. Muy buena tarde a todas, a todos. En realidad es un honor estar nuevamente con todas y todos ustedes con esta invitación que nos hace la maestra Verónica Arroyo, con un trabajo que es colectivo, con un trabajo que es muy importante y que me ha tocado dar de alguna manera constancia de ese trabajo y seguimiento a ese trabajo, y en lo posible colaborar también con él. Me ha sido muy, muy satisfactorio, y desde un punto de vista sí, efectivamente artístico, estético, es muy poderoso. Yo quisiera resaltar esta parte de este impacto que nos causa el conocer o el tener enfrente de nosotros no solo aquello que podemos tener un juicio estético de cada una de estas situaciones, de cada una de estas expresiones de mujeres que han tenido esta posibilidad de decirlo, de declararlo. El no es no. Yo recuerdo una de las primeras exposiciones, y no es que la primera que tuvimos aquí en la galería, aquí en la biblioteca. Recuerdo ese grito, y que no se me sale de la cabeza, de María García Castro, en donde nos dijo con mucha fuerza, con mucho poder: no es no. Y para los que hemos vivido, y quizás también lo diría, y siendo muy sincero y con ustedes y muy humilde, los que hemos ejercido violencia en distintos niveles, pero también la hemos vivido, y en un mundo, en un país profundamente violento y profundamente machista,
es tan importante el que hayan este tipo de expresiones, el que tengamos esta posibilidad de ir hilando en nuestro interior, ir hilando y haciendo esta especie de sinapsis con nuestro cerebro de que esto no debe seguir pasando, no es ese aspecto en el cual no debemos permitirlo hacia nosotros, hacia nosotras, pero también el grabarlo en nosotros es mostrarlo a los demás, es dar ese ejemplo. Y me parece que esta exposición y el trabajo que se ha venido realizando da cuenta de ello. Me decía la profesora Verónica Arroyo, me decía de esta primera idea, y que la vemos allá al fondo, que viene ahí este bordado ya donado a esta causa, por la artista iniciadora, en este caso, de ese primer bordado, y es sumamente fuerte el hecho de que podemos, de una manera colectiva, de una manera muy humana, ser conscientes cada vez más de este posible cambio que queremos y que estaremos impulsando. La universidad es un agente de cambio, y este agente de cambio tiene muchas formas de expresión. Hemos visto en este caso esta expresión, he conocido algunas de nuestras aportadoras de estos trabajos, y he vivido de alguna manera en algunos casos ese sentimiento. Entonces me parece muy muy importante el poder compartirlo y que esta exposición sea todavía más grande. A mí me gustaría que fuera todavía más grande, y con este poder creo que lo va a lograr, ¿no? Y les agradezco mucho, es un honor estar aquí con todas y todos, y enhorabuena. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del maestro Salvador Ulises. Y ahora daré la palabra a la maestra Verónica Arroyo, quien tiene un mensaje. Muchas gracias. Es que la maestra Yadira dio sus palabras protocolarias, pero no su discurso, y estaba invitada como oradora. Entonces, leeré las palabras que me dejó. Y haciendo nada más un énfasis a lo que el maestro Salvador comenta, bueno, sí estamos, la verdad, muy, muy orgullosas, Adriana y yo, el equipo de No es No, porque esa manta originaria es una manta que se teje en comunidades del estado de Yucatán con indígenas mayas. Y ellas, a la invitación de Elena Martínez Bolio, que bordó el primer No es No, fueron cada una de ellas bordando a qué tipo de violencia se quería negar, ¿no? Y pues fue donada a nosotros. Elena fue conociendo el trabajo de cada uno de los años, y cuando desmontó la cuarta exposición, porque primero fue en Mérida, luego lo trajo aquí al Carmen, después se la llevó a Chihuahua y terminó en Oaxaca, y cuando desmontó Oaxaca me buscó y me dijo, te voy a donar esa manta, porque de aquí se originaron muchas otras negativas a la violencia. Entonces, bueno, estamos orgullosas ahora exponiendo esta entre nuestras 12 mantas, y pues esta que sería la primera, ¿no? Bueno, voy a leer las palabras que la doctora Yadira nos deja como reflexión básica al No es No. No es no. Se ha convertido en un estandarte de libertad y sororidad. No es no. ¿Cuál es el significado de estas tres palabras? ¿Realmente las entendemos? ¿Las comprendemos? No es no. Pueden tener muchas interpretaciones, muchos significados. ¿Cuántas veces quisimos decir no y no supimos cómo hacerlo? ¿Cuántas veces aceptamos una comida, ver una película o asistir a una fiesta que no deseábamos asistir? ¿Cuántas veces fuimos a reuniones familiares a las que no deseábamos ir? ¿Cuántas veces aceptamos salir con una pareja con la que no queríamos compartir? ¿Cuántas veces dijimos no la primera, la segunda y hasta la quinta vez, y ante la insistencia de otras personas cedimos y terminamos diciendo está bien, como tú digas, como tú quieras? Dejando de lado nuestros intereses para dar paso y prioridad a los de otras personas. Aunque eso pareciera sencillo, era el inicio para aprender a callar, a aceptar y a llorar en silencio.
A pesar de esas enseñanzas, muchas tuvimos la fortuna y la oportunidad de decir no es no. Pero hay otras personas menos afortunadas que vivieron el desazón de ser obligadas, forzadas o minimizadas. Y aunque puedan decir que eran otras épocas, otras generaciones, otras formas de pensar y hacer las cosas, hoy aún es necesario decir con firmeza, con seguridad y con certeza, no es no. Porque significa basta, porque significa detente, porque significa para, no quiero, no me gusta, sí quería, pero ya no. Significa que algo ya no estoy dispuesta a realizar, que algo me disgusta o que algo me hace sentir incómoda. Significa que algo o todo no es sano para mí o no es correcto para mí. Significa que tengo derecho a ser escuchada y a decir no es no. Muchas gracias. Agradecemos esta intervención de la maestra Verónica Arroyo, quien leyó este mensaje de la doctora Yadel Zavala Osorio. Ahora cedo la palabra a la maestra Arely García. Pues buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada, pues agradezco la gentil invitación de la maestra Verónica Arroyo y de la maestra Adriana Dávila. Muchas gracias. Me siento muy honrada, como ya lo han mencionado tanto nuestra rectora de unidad como el maestro Salvador, de estar en esta exposición tan poderosa. No es no, y los que bordan sororidad. Esta muestra pues es el resultado, como ya lo han dicho, de un trabajo genuino, de un trabajo cercano y sobre todo pues de la dedicación de muchas personas que han bordado con sensibilidad, con empatía, con compromiso cada uno de estos bordados que pues nos dicen mucho de esta lucha contra la violencia de género y la importancia de la sororidad. En el Día Internacional de la Mujer se recordó justamente que esta lucha por la igualdad y la justicia de género sigue siendo una prioridad. Y es nuestro deber, como institución, como división, como sociedad, trabajar juntas y juntos para poder erradicarla o disminuirla. Esta exposición es una llamada de atención y un recordatorio de que la violencia de género no es aceptable. También es un espacio para encontrarnos con solidaridad y sentir el apoyo que las mujeres podemos ofrecernos mutuamente. Muchas gracias por dejarnos estar en este espacio y sobre todo pues por transmitir esto a nuestra comunidad. Para la División de Ciencias y Artes para el Diseño y seguramente pues para mis colegas que están aquí, mis homólogos, pues es muy importante que conozcamos desde todos los ámbitos, desde todas las instancias de apoyo, qué significan, el significado que tiene esta exposición. Y para ello, pues desde la División de Ciencias y Artes para el Diseño, le solicitamos a la licenciada Rocío Padilla, la titular de la Unidad de Género y Diversidad Sexual, pues que nos hable sobre el violentómetro, porque a veces está la manta ahí, pero se nos olvida, se vuelve un elemento más invisible. Entonces es importante seguir reforzando, seguir dando este conocimiento a la comunidad, y yo le agradezco mucho a ella también por esta generosidad y esta pues sororidad, ¿no?, de la que tanto hablamos y de la que tanto tenemos que ser congruentes en nuestros espacios. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras, maestra Arely. Y ahora daremos paso a escuchar las palabras de la maestra Rocío Padilla con este tema del acosómetro y el violentómetro. Buenos días, ¿me escuchan? Pues agradecerles, por supuesto, a las compañeras Adriana y Verónica la invitación el día de hoy. Ya 4 años de trabajar el no es no. Y pues yo quisiera empezar mencionando una consigna que se escucha fuerte siempre cuando vamos a las marchas feministas, ¿no?
y es no, mi cuerpo es mío, no es no. Y quiero empezarla con esto porque las mantas son muestra, démonos cuenta cuántas hay. Y todas esas mantas dan cuenta de violencia sexual hacia las mujeres. Dan cuenta de la cosificación de las mujeres, de esta visión patriarcal que hay en la sociedad, de esta visión que considera la apropiación de los cuerpos de las otras para beneficio y beneplácito masculino. Y en muchos otros casos incluso son botín de guerra, ¿no? Entonces, me parece muy importante hacerlo manifiesto porque nosotras en las instituciones de educación superior, en los espacios universitarios, tenemos la posibilidad de contar con ciertas herramientas que nos permitan identificar el ejercicio de violencias. En el caso particular estamos hablando de violencia sexual. Pero esto no quiere decir que esta violencia no esté atravesada por otras violencias como la violencia psicológica o la violencia física. Generalmente cuando escuchamos a compañeras que acuden a nuestros espacios a comentarnos sobre alguna situación que han vivido, es muy difícil dar cuenta de que la culpa, ¿no? o la responsabilidad más que culpa se la dejan hacia ellas mismas. Hace un momentito comentaban, acepté una cena, acepté una comida, acepté un café y cuando ya no quise, cuando dije no, esa palabra no se entendió. ¿Por qué? Porque las mujeres seguimos siendo a estas alturas, ¿no? a este 2025 objetos de los otros, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parecía importante compartirles que justamente en los espacios de educación superior contamos con algunas herramientas que nos permiten identificar las violencias y eso es bueno, porque generalmente si no auxiliamos para que el conocimiento nos llegue a todas y todos de la misma manera, difícilmente vamos a lograr que las mujeres alcen la voz, difícilmente vamos a lograr que identifiquemos que vivimos alguna violencia. Y yo les dejaré un ejercicio de verdad que en algún momento a mí me impactó, a las compañeras que están aquí. Si pudieran ustedes recordar desde, no sé, sus 5 años hasta la actualidad, algún tipo de violencia de esta naturaleza que vivieron en los espacios, se da en el familiar, en el laboral, en el comunitario. Escuchamos a las compañeras cuando nos dicen que en el transporte público las tocaron, les insinuaron, las siguieron. Escuchamos a compañeras que dicen que han sido víctimas de violencia sexual por sus padres, por sus hermanos, por el amigo, por el vecino, por las personas en las que más confiaban. Escuchamos a compañeras que nos dicen que el jefe les va a dar el aumento que solicitaron o que les está haciendo una promoción a cambio de algún favor sexual. Si de verdad nosotras hiciéramos un recuento, nos daríamos cuenta de lo fuerte que es esto, porque si ahorita levantáramos la mano quienes hemos sido víctimas de violencia sexual en algún momento de nuestra vida, yo les podría decir que más del 90% de los que estamos aquí. Y no una sola vez, en diversos espacios, en el familiar, en el comunitario, en el laboral y en el espacio universitario. Entonces, pues es una situación muy fuerte poder dar cuenta de que este tipo de violencia no es algo aislado, ¿no? Está en el cotidiano de nuestras vidas. Y bueno, yo justamente les pedía que tomen esta reflexión para que, y no nada más a las mujeres, igual y a los hombres también que lo escuchen y que seguramente en algún momento lo han vivido, pero que escuchen, para que cuando escuchen a las mujeres no minimicen o no digan, no, pues es que fue un rozón, fue sin querer, es que iba pasando y así como que la mano pasó junto a ella, ¿no? O es que nunca me han dicho de ese compañero que es una eminencia, que tiene un doctorado maravilloso y que habla de estos temas extraordinariamente y que no les creo porque es una eminencia y sabe de estos temas, ¿no? Y la verdad es que los grados tampoco limitan el ejercicio de estas violencias. Entonces, en las instituciones de educación superior contamos con el acosómetro y el violentómetro que nos auxilian a identificar las manifestaciones, y esto es importante porque cuando nosotros nos vamos a revisar nuestras normas, por ejemplo, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues les da un concepto muy elaborado de lo que es la violencia psicológica, la violencia sexual, y que entonces cuando lo leemos decimos, pues sí, a lo mejor, pero el no entendimiento también da temor, ¿no? ¿Será? ¿No será? Sí voy, ¿qué tal si estoy exagerando?
porque a las mujeres nos han enseñado a callarnos, nos han enseñado a pensar que todo lo que nos sucede alrededor lo estamos exagerando, lo estamos maximizando, y muchas veces nos dicen, pues simplemente no te creo, te lo estás imaginando. Y entonces, tener estas herramientas como el acosómetro y el violentómetro nos auxilian a identificar de una manera más clara estas manifestaciones de violencia, no desde una visión del ámbito normativo, que eso es lo que nos toca a quienes estamos del otro lado atendiendo, dando esta intervención de primer contacto, es lo que nos toca a nosotros identificar y decir, esto sí es, esto no es, esto sucedió de esta manera y se puede acreditar de esta otra. Compartirles que tanto el acosómetro como el violentómetro iniciales, seguramente ya habrán encontrado muchísimos, habrán visto muchos en internet o en algunos otros espacios, pero compartirles que estos dos instrumentos surgieron justamente de una investigación que realizó el Instituto Politécnico Nacional con alumnas en las que se desarrolló una encuesta para saber cómo se estaban llevando a cabo sus relaciones en el noviazgo, ¿no? Esto no quiere decir que estas manifestaciones no trasciendan a otros espacios, ¿no? En esta era particularmente cómo se estaban relacionando con sus parejas, pero al final nos dan cuenta también de otro tipo de situaciones que no solamente quedan en el espacio universitario, en las relaciones de noviazgo, sino en los espacios de trabajo. Es importante mencionar que aun cuando el violentómetro hace referencia a ir como aumentando de niveles o de tonos para ver como la gravedad, lo cierto es que las violencias no las podemos ir diciendo va del 1 al 10 o del 1 al 100. Esto fue una manera lúdica de presentar los resultados de aquella investigación, pero desde el primer momento hay que estar alertas, desde el primer momento hay que decir, ojo, esto no está bien, fue un pellizco, fue un aventón, fue un tocamiento sin consentimiento, pero era mi novio. Entonces, pues yo creo que eso no es violencia sexual, ¿no? Entonces, creo que es uno de los elementos importantes, recordar que ante todo hay que dar cuenta de los impactos que tienen las víctimas. Lo que a mí me puede parecer algo ridículo, o algo tan simple, que en algunas ocasiones lo minimizan, para otra persona puede estar generando un conflicto mayor, porque pudo haberle hecho engancharse con una situación de violencia que vivió en otro momento de su vida, en otro espacio. Entonces, por eso es importante no minimizar cuando las compañeras acuden a nosotras a pedirnos ayuda, aun cuando les parezca que pueda ser el hecho más insignificante, a lo mejor insignificante para quién, ¿no? Aquí lo importante es el impacto que tiene la víctima y el apoyo que tendría que estar recibiendo desde la parte psicológica para poder avanzar, para poder afrontar la violencia que está viviendo. Entonces, igualmente del acosómetro nos va dando como ciertos niveles. Fíjense que aquí a mí me gustaría hacer una pequeña aclaración, porque cuando hablamos de acoso, generalmente mezclamos acoso sexual, el acoso como otras formas de discriminación, el acoso que se vive en el espacio laboral o en moving, y entonces eso hace que también nos compliquemos para identificar el tipo de acoso o violencia que estamos viviendo. Muchas veces equiparan el acoso que se vive en el espacio universitario como el acoso escolar o lo que le llaman bullying. Nosotras estamos en un espacio universitario donde ya no podemos catalogar este tipo de violencia como acoso escolar o bullying, porque estamos tratando con personas adultas que ya tienen una determinación de moral y conciencia clara, que ya tienen un conocimiento o una determinación clara de sus conductas, a diferencia de lo que sucede en los espacios de primaria, secundaria, que es educación básica, ¿no? Eso es importante no confundirlo. Cuando ya estamos hablando de algún tocamiento, de algún comentario, de alguna situación de violencia en el espacio universitario, pues esta puede estar enmarcada en una discriminación, puede estar enmarcada en una violencia psicológica, en una violencia física, pero si nosotros lo seguimos manejando como bullying, pues a mí me parece que minimizamos el impacto y el grado de responsabilidad que se tiene también. Por otra parte, las manifestaciones de violencia, de acoso que se viven en el ámbito laboral, porque aquí nosotros como universidad tenemos pues una complejidad mayor, porque trabajamos con alumnado, porque trabajamos con personal administrativo,
y porque trabajamos con personal docente. Las manifestaciones de violencia que se ejercen son distintas. Y cuando estamos hablando de una violencia sexual que se vive o que se vive por una alumna, por parte de un profesor o de un trabajador de la universidad, no estamos hablando de acoso, estamos hablando de acoso sexual, estamos hablando de un hostigamiento sexual, porque hay una jerarquía, hay una determinación de ejercicio de poder muy clara, y también eso es importante tenerlo claro. Normativamente, cuando hablamos de un hostigamiento sexual, un acoso sexual, pues la Ley Federal de Trabajo nos hace ya nos determina muy claramente qué implica y cuáles son los efectos desde el punto de vista laboral, pero no es la única forma sancionable, también esto implica un delito y se puede ir por otra vía que es la penal, y no solamente quedar en el ámbito laboral o penal, sino también en el administrativo, que implica el espacio universitario. Entonces, creo que esos son aspectos importantes que tendríamos que tomar en consideración. Me parece que hablar de acoso y de acoso sexual nos daría pauta a trabajar horas, y yo solamente hice aquí una notita que quiero compartirles para que no nos confundamos. Acoso escolar es igual a bullying y no es el que vivimos en las instituciones de educación superior. Cuando lo que vivimos en las instituciones de educación superior ya es una violencia de género en el ámbito universitario. El acoso sexual es diferente al hostigamiento sexual. El acoso sexual se da entre pares, puede ser entre compañeros, un compañero que está molestando a alguna compañera desde este ámbito, de esta índole sexual, insinuaciones, mandándole mensajes, fotografías, pidiéndole otro tipo de reuniones o citas. Pero ¿qué pasa cuando es un profesor el que manda las imágenes pornográficas al celular de la compañera por WhatsApp? O es el jefe el que le envía a la compañera algún comentario de esta naturaleza o una invitación a espacios que no son en la universidad, en horas que no son de trabajo, pues es un hostigamiento sexual. Y cuando hablamos de este acoso sexual es diferente a mobbing o acoso laboral, que son conductas que se presentan en el espacio de trabajo, que puede ser por el jefe o por sus compañeros, y que pueden implicar esconderte tus herramientas de trabajo, congelarte, no darte trabajo. En el ámbito académico, robarse las investigaciones de las compañeras que se dan, ¿no? Ponen el nombre de quien dirigió la tesis, la investigación, y el nombre de la compañera, pues ahí quedó. Eso también es acoso en el ámbito universitario, ¿no? Y laboral, porque puede ser me refiero a cuando estamos en el ámbito académico, ¿no? Que es entre un coordinador, no sé bien cómo se llama aquí, pero eso puede ser un coordinador con un jefe de departamento o alguna de estas instancias. Finalmente estamos ante un acoso laboral común. Entonces, les decía yo, hablar sobre estos temas es muy interesante, pero nos implicaría mucho más tiempo, y a mí me gustaría solamente comentarles que ante la duda, cuando alguien se acerque aquí con ustedes a comentarles, pues canalizar a la instancia de primer contacto, que es la UGEDIS, que estamos en el segundo piso del edificio H. Nosotros hacemos un análisis caso por caso para que nos permita identificar el tipo de violencia que está viviendo la persona. Esto también da la posibilidad de no generar falsas expectativas, pero también de poder asesorar y orientar sobre todas las vías que pudiera ejercer la persona que está en situación de violencia. Y algo que es bien importante, no porque, más allá de lo jurídico, y no porque lo jurídico no sea necesario, o que se sancione no sea necesario, es importante, pero lo principal es la persona, que le auxiliemos al afrontamiento de esas violencias y a poder recuperar su estabilidad para dar continuidad en su proyecto de vida inmediato. Eso es parte de lo que hacemos también en la UGEDIS, por eso es importante que ante la duda las puedan canalizar con nosotras. Y pues yo les invito también a que como comunidad universitaria conozcamos nuestro protocolo. ¿Por qué? Para que no se piense que no se pueden hacer quejas, o sea, se puede hacer la queja, pero a veces dicen vengo a reportar. Nuestro protocolo no da la posibilidad de reportar un hecho de esta naturaleza. Se inician procedimientos muy claros que vienen a nivel institucional. Entonces,
Eso es bien importante, ¿no? No reportamos, iniciamos quejas, pero no necesariamente se requiere iniciar una queja para solicitar una medida de protección y evitar que el agresor se acerque a la compañera. Tampoco es obligatorio que lo hagan, eso está a la necesidad particular de las compañeras. Y esto también auxilia a procurar que no se repitan estas conductas y que nosotros también busquemos la generación de algunas acciones preventivas en los espacios donde estamos identificando que se están generando este tipo de violencias. Entonces, yo les pediría nada más que estemos atentas, que escuchemos, que seamos empáticos con quienes llegan a solicitarnos el apoyo y que pues estas mantas dan muestra de que la violencia sexual hacia las mujeres es real, se vive diariamente, está en lo cotidiano, está en todos los espacios, en el universitario, en el familiar, en el comunitario. Y pues yo con esto me quedaría y pues agradecerles la posibilidad de platicar el día de hoy con ustedes. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la maestra Rocío Padilla Saucedo, titular de la oficina de UGEDIS, en habernos invitado a esta reflexión y darnos información de lo que se realiza la oficina aquí en la unidad. Para cerrar nuestro programa de intervenciones, estará la maestra Adriana Dávila, quien nos hablará acerca de la publicación del libro No es No. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por acompañarnos este día. La verdad es que estamos bien contentas, pero si quieres intervenir en algún momento, me dices. Quiero agradecer muchísimo, antes de hablar de la publicación, quiero agradecer a los profesores, a nuestras compañeras académicas, a nuestras compañeras y compañeros administrativos y a todo nuestro alumnado, porque en realidad pues el proyecto ha sido todo esto que estamos viendo, pues ha sido gracias a ellos, ellas y ellos, ¿no? Cada historia son 278 bordados. 73 bordados, son 273 historias, 273 violencias. Lo platicábamos en otra presentación, lo ideal sería que no existieran estas mantas, pero están, ¿no? Y son de personas que han decidido exponer la situación a la cual vivieron, su experiencia, pero también veo 273 fortalezas, y es que se están negando, han puesto un límite, o hemos puesto, porque nos incluimos, algunas mantas que están ahí también nuestras, para poner alto justo a estas violencias. Quiero agradecer también a profesores que incluyeron dentro de sus materias esta actividad, esta sensibilización, hablar del violentómetro, del acosómetro en estos espacios donde justo urgen para saber identificar cómo relacionarnos y cómo tener estos espacios en nuestras aulas, pues en nuestro lugar, ¿no?, de trabajo y en nuestro entorno inmediato. Se ven resultados también con las familias, que eso me parece también interesante. Y bueno, podría hablarles de todo el proceso que ha sucedido para que esté el libro. El libro por el momento es un libro virtual que ustedes pueden descargar, y tienen unos separadores en su asiento, y estos separadores tienen un código QR donde pueden descargar el libro. No se incluyeron todos los bordados porque, bueno, como bien pueden ver, son muchísimos bordados, pero bueno, para el diseño editorial pues se necesitaban, son recursos pues bastante amplios, desde los aspectos legales, la curaduría, selección y demás. En las redes sociales pueden ver todos y cada uno de los bordados, pueden ver la reflexión, que me parece que eso es muy importante. Si alguno de ellos, de los bordados, se acercan y les conmueve, les aseguro que entender por qué está ese bordado, cuál es el significado, cuál es el sentir de la persona que bordó,
pues creo que es significativo también, ¿no? Entonces por eso les invitamos también a ver los recorridos virtuales, a visitar las redes sociales para ver completo el propósito de esta violencia a la que se están negando, y agradecer también a Juan, que nos ha dado el espacio. Maestro Juan, muchísimas gracias, porque esto era importante, el ocupar un espacio tan importante como es la biblioteca, donde podíamos tener el alcance no solamente de un grupo de nuestro estudiantado, sino tener la posibilidad de que lo viera más gente, que fuera de todas las divisiones, que fuera del público general, del público que viene a visitar nuestra biblioteca. Era muy importante para nosotros. Y pues muchísimas gracias. A Rosy, quien estuvo recibiendo los bordados, me parece que también es muy importante. Daniel Fajardo, Sindejé, que estuvieron participando con su alumnado. Y bueno, a cada una de las personas que estuvo elaborando. Vi a Janet Hernández. Janet, sí. Nos enseñaste a comunicarnos también. De veras que tu labor ha sido súper importante. Aún me conmueve. Muchísimas gracias por este primer contacto que tuviste con estas primeras bordadoras, y por irnos acompañando también. Creo que crecimos, ¿no?, juntas. Ahora, muchas gracias, que también nos estás apoyando. A Isis, quienes estuvieron haciendo el diseño editorial. A Juan, que también nos apoyó con tipografía, diseño editorial. Mucho compromiso, vimos actitudes también, y el compromiso sobre todo de ellos. A Xochitl Castro, que nos guió para que este libro fuera posible, y para que ahora lo podamos tener en nuestras manos, y que bueno, pueda llegar justo a más personas. El ámbito era importante tenerlo en la universidad. Me parece que ahora también es importante que otras personas que no estén aquí en la universidad, que ya egresaron, también puedan pues tenerlo, puedan vivirlo, ¿no? Muchísimas gracias, Vero, perdón si se me olvida alguien, pero es un trabajo colectivo. Pensamos en hacer hace 4 años una manta, tenemos 12, lo cual es completamente contradictorio, porque lo mismo, ojalá no existieran, pero existen, ¿no? Escaló, tenemos en las vitrinas algunos bordados que nos llegaron al último, que los invitaríamos a verlos, y pues muchísimas gracias, ¿no? Muchísimas gracias a todos por compartir, y pues por negarnos a estas violencias que siguen existiendo, ¿no? Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de la maestra Adriana Dávila. Recordarles que esta exposición está tanto física como también de manera virtual, como lo ha mencionado, en este código QR que nos enlaza a este espacio virtual, que es permanente, que es lo importante, mantener vivo este espacio todo el tiempo. Lo mismo que las redes sociales, que son No es No, ustedes las pueden seguir y de igual manera participar en ellas. Cerraremos con unas palabras de la maestra Verónica. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, también eres parte de los agradecimientos, Carlos. Cada año nos has acompañado como maestro de ceremonias, y de veras te agradecemos siempre tu compañía. Siempre, siempre. Muchísimas gracias. Y bueno, agradecer, pues ya agradeció Adriana, pero pues yo sí quiero un aplauso en específico para los 11 jóvenes y chicas que estuvieron con nosotros como servicio social, porque sin ellos no hubiera sido posible este acto. Y en específico a Janet, que está con nosotros, Janet Hernández Juárez. Muchas gracias, Jan. De veras, como lo dice, ahí levanta la mano para que te vean. Porque el primer evento y el cómo se sentaron las bases para registrar los bordados, para contestar a las personas que nos enviaban sus bordados, para dar seguimiento a todo el registro, pues lo sentó Janet, y cada uno de los jóvenes y chicas que estuvieron con nosotros en servicio social han aportado su gran grano de arena, ¿no? Ahora, yo lo presumo, y Aura, que es quien está con nosotros en este acto,
que pues ella nos dio esta idea, ¿no?, de poner un corazón al centro y decir miles de hilos, un solo corazón. Y yo creo que precisamente es este acto, ¿no?, trabajar con el corazón, desde el corazón, poniendo a la mesa cosas que no podemos decir a diario, cosas que no podemos confesar a diario, y que entre todas podemos unir nuestra voz para poder hacer este tipo de bordados. Agradezco infinitamente a Elena Martínez Bolio por habernos donado su manta, esa manta originaria que ya paseó por la República y que en este año decidió donarla a este proyecto. Agradezco a las profesoras que fueron nuestras oradoras, a la doctora María García Castro, a la doctora Iris Santillán, a las colectivas que fueron nuestras oradoras del año pasado, a nuestra oradora de este año, la doctora Yadira Zavala, sin menoscabo de nuestros oradores, evidentemente. Agradezco muchísimo la participación de todos y cada uno de ellos. Agradezco a las maestras, que cuesta tanto trabajo convencer a las maestras que dejen la pluma y la cambien por la aguja, porque ya habíamos cambiado la aguja por la pluma, pero agradezco a esas maestras que participaron en estas mantas y que están aquí. Norma Patiño, muchas gracias por participar. A Juan, lo reitero, muchas gracias, Juan, siempre estás con nosotros. Este espacio, tanto el mezanín de la biblioteca como esta galería, que a mí me parece que tiene gran encanto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues a nuestras autoridades, al primero que participó con nosotros y que nos ayudó, al maestro Salvador, a la maestra Areli, al maestro Hugo, que nos han apoyado todo este tiempo, muchísimas gracias. No es fácil montar esto, no es fácil coser las mantas, requerimos de recursos, y pues ahí siempre han estado muy pendientes de cubrir esta parte, y de veras lo agradecemos muchísimo. Y pues a mi cómplice, de veras un abrazo, muchísimas gracias, Adriana, por decirme que sí a la primera. Pues estábamos en pandemia todavía y se me hace el nudito en la garganta, porque de veras muchas gracias por acompañarme en este camino. Y bueno, a la UGEDIS, a Luis, a Rocío y a todos los miembros de la UGEDIS, que siempre nos abren ese espacio en el 25N para abrir la convocatoria, a las profesoras que se han sumado, a las trabajadoras, porque muchas de las trabajadoras administrativas que veo aquí también han colaborado. Rosa María González, que recibió los bordados cada año y que bordó 2, 3 y hasta 4 bordados, a las secretarias de mi departamento, a Blanca, a Adriana, a Rosalba, muchas gracias, y gracias por estar todos aquí. Muchísimas gracias. Bueno, les invitamos ahora a realizar un recorrido por esta magnífica exposición. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. No, recordamos que no puede ser que yo conocía. Gracias.